placer para mí hoy estar aquí con el maestro y compositor Luis Josué Soto Campos, quien nos va a platicar, bueno, cómo fue que ganó el concurso que realizó la Secretaría de Cultura y ganó para hacer el himno de Michoacán, ¿es así? La composición musical para el himno oficial del estado de Michoacán de Ocampo. Eso con la conmemoración de los 200 años de la entidad, ¿es correcto? Sí, de los 200 años. Cuéntenos qué fue lo que lo inspiró. Bueno, en primera instancia pues me gustaría decir que yo vengo de una familia que se dedica al arte. Mi papá es muralista, mi mamá también. Nos hemos formado mucho en la vivencia de comunidades originarias. Tengo una formación como músico en el Conservatorio de las Rosas. Tuve oportunidad de hacer una maestría en didáctica de las artes en la Universidad de Guadalajara. Aquí en el Conservatorio de las Rosas estudié composición, estudié dirección de orquesta. Después tuve oportunidad de hacer un posgrado en Cuba en dirección orquestal y análisis musical. Recientemente, el año pasado, terminé un doctorado en educación en el IMSET y toda mi vida ha sido muy dedicada al arte. En el campo de la música he tenido oportunidad de escribir, por ejemplo, la música para el encendido de la Catedral de Morelia. Es una obra que se estrenó en 2012 y se titula Salve Patria. Esta obra estuvo vigente todos los sábados, a veces con funciones dobles, durante 4 años. Haciendo un poquito de retrospectiva, en el 2002 tuve oportunidad de ganar el Premio Nacional de Composición de un concurso que sacó el FONCA a nivel nacional. Y he estado escribiendo música como parte de mi vida cotidiana. También toco guitarra clásica, tengo oportunidad de dirigir orquestas y coros. Y quizás uno de los programas emblemáticos en materia de lo que tiene que ver con intervención social es la formación que hicimos del Coro Monumental para la Paz en 2012. Este es un programa que pudimos hacer con la suma de varias instituciones. Y en este programa tuve la fortuna de poder contar con la colaboración de muchos maestros, psicólogas, etcétera, pero particularmente de la maestra Mónica Ruiz, que es una soprano muy distinguida, y ella me ayudó a formar las voces y los coros. Quiero comentar que hicimos un coro de 3,000 voces y más de 400 guitarras. En todo este proceso ha existido la posibilidad de escribir y arreglar mucha música. Y cuando vino la convocatoria para el himno, pues primero vino la convocatoria para escribir la letra, ya resultó un ganador, y después vino la convocatoria para escribir la música. Ya justamente en esto, esencialmente, pues me parece que es muy importante, para mí es una gran distinción. Y quiero aprovechar para agradecer al Gobierno del Estado, agradecer a la Secretaría de Cultura, agradecer a la Comisión Dictaminadora y al jurado para haberme seleccionado como ganador de la composición musical del himno oficial del Estado de Michoacán. ¿Qué desafíos enfrentaste durante la composición? Bueno, sin duda, pues primero el género. El himno es un género que esencialmente se escribe como una marcha. Si hacemos referencia, por ejemplo, al himno nacional mexicano, pues es una marcha muy vigorosa, es una marcha muy emblemática, es por supuesto uno de los símbolos nacionales, pero en este caso el himno hay que considerarlo como un género en el que tiene una estructura muy específica. Es un coro y después vienen 6 estrofas, pero después de cada estrofa se vuelve a repetir el coro. Entonces esto es una forma musical a la que me parece que hay que tomar mucho en cuenta, pero considerando que no estamos viviendo una época como la época en la que se escribió el himno nacional, nos parece importante hacer algunas aportaciones estilísticas.
¿En qué te inspiraste? Pues esencialmente en Michoacán, en todo lo que representa los valores de identidad, de solidaridad, de este sentido de pertenencia de cada una de las regiones de Michoacán y de lo que representa para muchos michoacanos y michoacanas el ser parte de este estado. ¿Cómo llevarlo a una expresión musical? Pues esencialmente es, por un lado, que tenga este carácter de ser un himno, que tenga un alcance cívico, que tenga un alcance social, que tenga un alcance educativo y que pueda ser un referente del Estado y que también, ¿por qué no?, pueda ser un referente nacional. Comentas que, bueno, también está la parte de la composición de la letra. ¿Tuviste algún acercamiento con el compositor? ¿Con el escritor? Ajá. No, porque la naturaleza de la convocatoria pues fue muy cuidadosa, muy transparente. Entonces, pues primero se publicó y se llevó a cabo el proceso de la letra una vez que hubo ganador, y a todos aquellos que tuvimos interés de participar, pues firmamos un documento de secrecía de la letra, porque viene todo un proceso de transparencia en este sentido. Entonces, una vez que ya nos enviaron la letra para escribir la música, definitivamente es un reto hacer la música de un texto en donde no hay contacto con con quien escribe la letra, ¿no? Claro, porque generalmente este es un proceso que puede hacerlo uno, es decir, uno mismo puede escribir la letra y la música, y cuando hay la participación de otra persona, ayudaría mucho poder tener una interacción y poder socializar, por ejemplo, el tema de cada estrofa, la métrica de cada estrofa, la rima, porque no es lo mismo escribir una letra sin pensar en la música. Claro. Y viceversa, no es lo mismo pensar la música sin pensar en la letra. Sentirla también. Exacto, ¿no? y además cantarla, porque hay que considerar que la idea es que la canten los niños, que la canten los jóvenes, que el pueblo de Michoacán se apropie y se identifique con esta gran producción. Me hablabas que hay algunas regiones del estado que te inspiraste. ¿Nos puedes decir, o sea, en la cuestión musical, en qué partes son esas? Sí, por supuesto, pues hay toda una tradición de la música, por ejemplo, purépecha. Hay otra que es la región de Tierra Caliente, otra que es la región oriente. Entonces, Michoacán tiene una diversidad territorial y, por supuesto, cultural de cada una de sus regiones. Pero ¿cómo poder expresarlo eso? Con la música, ¿cómo hacer que la gente también lo sienta y sea parte, ¿no?, de su estado? Fíjate que en esta parte me gustaría comentar que existe la intención de la Secretaría de Cultura de poder estrenar el himno el 30 de septiembre. Y para esto se ha pensado en integrar un equipo de producción en donde pues pueda participar la Orquesta Sinfónica, participe el coro, y poder tener, digamos, una interpretación donde podamos sentir a través de la música y su letra cada una de estas regiones en la interpretación del himno. ¿Y no nos puedes adelantar un poquito cómo va a ser esa presentación que tienen pensado? A lo mejor también acompañarla con imagen. No lo sé, podría ser una posibilidad pensar en un recurso multimedia, me parece que sería pertinente, el teatro lo puede permitir, hacer una producción que incluya un recorrido por Michoacán de lo más emblemático mientras se escucha la música, ¿no? Eso es algo que podría funcionar. Pero en primera instancia, pues ahorita estamos en esta idea de hacer un equipo de producción para poder hacer los arreglos, la orquestación, integrar las voces. La idea es también integrar un coro de voces infantiles y un coro de voces mixtas. Y puedo preguntarte ya de manera más personal, ¿qué se siente ganar? ¿Qué se siente poder ser parte de un himno
bueno, va a ser para toda la vida. Pues yo creo que hay dos sentimientos. El primer sentimiento es una gran emoción, porque es una gran distinción, sin lugar a dudas. Y el segundo sentimiento es una gran responsabilidad. Porque pensar en el estreno del himno, bueno, si hiciéramos un poquito la referencia de cómo pasó el himno nacional mexicano, no tuvo el éxito esperado, porque es un himno que se escribió para una cantante soprano, entonces el registro era muy alto, no lo podía cantar la gente, y pues luego tuvieron que hacer las adecuaciones para eso. En este caso, todo este proceso creativo nos lleva a plantearnos, primero, que la extensión del registro sea bastante accesible para cualquier niño, para cualquier mujer y para cualquier hombre de diferente tesitura. Segundo, que el tema musical sea un tema musical que sí represente, aunque sea un referente emblemático del Estado, y que sea de fácil asimilación, que por otro lado tenga componentes armónicos que le permitan dar también algunos componentes estilísticos, y cada una de las estrofas nos permitiría hacer justo como un viaje a través de cada una de las regiones, pensándolo musicalmente. Y por ejemplo, en la cuestión de los elementos musicales que lleva esta composición, ¿podrías decirme cuál fue el que más a lo mejor te hizo sentir? ¿Alguna parte que es, como dicen, la que más nos llega? Pues me parece que en primera instancia está el coro. El coro es un estribillo, esencialmente, y es como el tema que expone, en términos formales, es la exposición musical del himno. Y como es el que más se repite, pues me parece que es el que requiere tener como esta fuerza y esta referencia. Cada una de las estrofas es como una parte evolutiva o una especie de desarrollo de esta primera exposición. ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar sobre pues este procedimiento? Sí, primero pensar en un himno de manera inevitable te lleva a pensar en el himno nacional mexicano, que es un himno que a lo mejor en su texto ya no es tan actual, pero es un referente de una época muy importante de nuestro país, y además está en el corazón y está en la práctica cívica de todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, sí es como este planteamiento de, si por ejemplo en términos musicales, hacer la exposición en un modo mayor o en un modo menor. El modo mayor es mucho más brillante que el menor, y para mí el reto fue justamente no empiezo en modo mayor, pues en un modo menor, pero digamos que el discurso armónico me va llevando hacia el modo mayor, y justamente cada una de las estrofas sí lo llevó al tono mayor. Entonces eso da una sensación distinta, porque no es lo mismo pensar en una melodía con un acompañamiento armónico que no tenga estas características, y eso es como el ropaje, es como la vestimenta, y además una vestimenta con mucho colorido. Claro, te sientes, podríamos decir, entonces, orgulloso de ser parte del himno. Sí, me siento muy honrado, es una gran distinción para mí, es también un gran regalo, sin lugar a dudas, y ahorita en este momento para mí es una gran responsabilidad hasta que venga el momento del estreno. ¿Puedo preguntarte por qué te sientes o qué se siente esa responsabilidad? ¿Cómo la podrías expresar? Porque una cosa es escribir la música y otra cosa es interpretarla. En el momento de la interpretación es que lleves, es decir, que puedas cristalizar, por ejemplo, en este caso que se va a hacer con la orquesta sinfónica, que el arreglo y la orquestación realmente le den rendimiento a la orquesta,
y le den una gran expresividad al himno. Si además de eso agregas el coro, un coro de voces mixtas y un coro de voces blancas, pues también tienes que pensar en todo lo que esto representa, desde el punto de vista de la trama musical, ¿no? De cómo va a suceder. Hay que pensar que la música sucede de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, cómo se van tejiendo todas estas voces y van pasando. Y en ese sentido es donde está la responsabilidad, de lograr una versión en la interpretación que permita lograr esta búsqueda de la realización. Es como si yo te hiciera, por ejemplo, una analogía cuando escuchas, guardando las distancias, la novena de Beethoven con el coro y una orquesta, o cuando escuchas ese mismo tema con una flauta dulce desafinada. Pues no te da la misma. El mismo sentir. Sí, claro que no. Entonces es muy importante la parte del arreglo, la orquestación, la ejecución, el coro, en todo caso los solistas. Y aquí algunas licencias que podríamos permitir. Generalmente los himnos se cantan al unísono, pero como ya no estamos en esa época, podemos hacer una versión que nos permita hacer 4 voces y que nos permita integrar solistas y que permita hacer una versión muy del siglo XXI, sin que esto implique que sea música contemporánea desde el punto de vista de la estética de la música contemporánea. Sí, música contemporánea porque es el tiempo que estamos viviendo, pero con un lenguaje que sea muy accesible a las actuales y a las futuras generaciones. Puedo preguntarte, ¿dónde es tu lugar favorito para inspirarte? Híjole, qué difícil. Fíjate que no tengo un lugar favorito. Yo creo que en mi caso, por supuesto, más bien te diría el ambiente. El ambiente favorito para inspirarme es estar en paz. Es estar con la maestra Moni, estar en un sitio como muy bien oxigenado, muy bien ventilado, donde no exista ruido, por ejemplo. Para mí eso es importante. Pero te voy a decir que yo soy más un músico como de tierra, ¿no? De tierra y aire, y también, ¿por qué no?, de fuego. Puedo ir componiendo en el coche, puedo estar componiendo, a lo mejor estando como muy presionado, muy estresado, porque ya se me hizo tarde de hacer algo. Y sí logro tener como una especie de refugio, aún con las presiones de trabajo o situaciones diversas, sí logro hacer como una especie de separación mental cuando viene una idea. Y entonces, si viene una idea, de repente como que la escribo. Y algo que para mí funciona mucho es como el oficio. Si yo me pongo a escribir, escribo. Y entonces es como si hiciéramos una analogía de un pintor, pues acerca todas las paletas de colores, tiene el caballete, y va haciendo combinaciones de colores. Entonces yo voy haciendo eso. Tengo un teclado y luego la computadora, y voy haciendo anotaciones, voy haciendo como reflexiones sobre cómo podría ser el tejido armónico, qué cosas podría hacer, sobre las figuras, los motivos rítmicos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay momentos en los que llegan las ideas y empiezan a conectarse. Hay 2 maneras para mí importantes en la concepción de la música, y es cuando lo puedo cantar, aunque no soy un buen cantante, pero cuando lo puedo cantar de manera interna, es decir, lo puedo imaginar y sé cómo pueda sonar. Algo que me ha dado de manera muy significativa el dirigir orquesta, dirigir coro, escribir una gran cantidad de arreglos, es que ya sé cómo suena cada combinación de instrumentos y sé que le puede funcionar. Entonces esas ideas empiezan a conectar, un motivo rítmico o un motivo melódico,
y digo, esto le funciona, aquí pueden ir timbales, aquí van platos, aquí va esto, o esto puede sonar bien con oboe, o esto puede sonar bien con dos flautas, aquí puede sonar el coro así, etcétera, pero no, aquí le queda un poquito alto. Entonces ya sé que, por ejemplo, un mi bemol ya es una nota como máxima, ¿no? Ya un mi natural ya es de mucha tensión para cualquier cantante en general. Y abajo, en otro registro, por ejemplo, el La ya es una nota muy grave, entonces tengo más o menos como ese rango cuando se trata de escribir música para voces. ¿Qué instrumento musical es tu favorito? La guitarra, sin lugar a dudas, la guitarra. El piano me gusta mucho, no lo toco muy bien, pero la guitarra es mi instrumento. ¿Qué mensaje le mandarías a aquellos músicos o aquellos niños que están estudiando música? Bueno, primero les digo que la música es una de las 8 inteligencias que les va a permitir desarrollar las otras 7 inteligencias. ¿Qué quiero decir con esto? Hay la teoría de un investigador norteamericano que se llama Howard Gardner, que planteó la teoría de las inteligencias múltiples. En estas está, por ejemplo, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia sinestésica corporal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, etc. Habla la inteligencia lógica matemática, la inteligencia naturalista, por ejemplo. Y la inteligencia musical es la única que tiene la posibilidad o la capacidad de que cuando la trabajas y la desarrollas a partir del 7º o 8º mes, empiezas a conectar nuevas redes neurológicas. Y lo interesante es que esas redes ya no se desconectan. Entonces, imagínate que cuando tú empiezas a trabajar todos los campos del conocimiento, tienes una RAM como de, vamos a pensar, de 16 gigas, ¿no? Cuando trabajas la música, vas a adquirir una RAM de hasta de 1 tera, por ejemplo. Y esto es maravilloso. Entonces, todos aquellos que están estudiando música, o incluso aquellos que no estudian música, pero si pudieran darse un tiempo como para desarrollar esta inteligencia, la realidad es que los alcances del estudio de la música les va a fortalecer de manera muy significativa y de manera multidimensional todos los otros campos de su desarrollo, es decir, las otras 7 inteligencias. Primero van a ser más humanos, van a ser más sensibles, van a desarrollar mucho su capacidad de interacción con las demás personas, van a socializar mejor, van a hacer operaciones matemáticas y de cualquier tipo mucho más eficientes, porque van a desarrollar todo lo que tiene que ver con la coordinación múltiple y todo lo que tiene que ver con el pensamiento o los procesos cognitivos abstractos. Entonces esto les da un desarrollo integral fuera de serie. Así que una de las grandes elecciones, desde mi muy particular punto de vista y el de muchos pedagogos, que además lo hemos podido demostrar y comprobar en más de 15,000 niños con los que hemos trabajado, es que les va a permitir ser mejores seres humanos y les va a permitir un mejor desarrollo académico. Así que la música es una muy buena elección.